Hoy nació uno de los personajes más importantes del mundo. Quizá de los 5, voy a ponerlo entre los primeros 5 más importantes del mundo. Mario, uno de los 5 más importantes del planeta. Bueno, por la melodía, me imagino que es ¿cómo se llama? La orquesta es la de... No, fíjate que la melodía no da pista, está lejos. No, pues porque la pusieron. No, es Napoleón, pues ahí te va. Si te gusta, Napoleón. Frío, Alejandro, dime 5 de los que consideres más importantes en toda la historia de la humanidad. Y bueno, luego viene Mario a pegarles a los que pusieron la música. Alejandro Magno. Frío. Dora. Hitler. Uy, congelado, decíamos, cuando estábamos jugando al chirrión escondido. Agustín. Dante Alighieri. Qué curioso que todos estos personajes que ustedes han mencionado, a Adela no le pregunto porque ella lo sabe todo. Pero todos los que dijeron son hombres de obra física. Sí. Y este es de obra espiritual. No. ¿No? Oh. De fe. Miren, precisamente me están dando una lista. ¿Cuáles son los personajes más importantes del mundo y las personas más influyentes en la historia de la humanidad? Y en primer lugar está Claro, porque su pensamiento trascendió. Trasciende. Sí, trasciende, porque está presente, es vigente. A pesar de haber nacido hace ¿cuántos años? 1500 años. 1500 años. Bueno, más o menos, no te di la cifra exacta. Miren, las personas más influyentes en la historia de la humanidad. Y en primer lugar del que les estoy hablando, Mahoma. Pues no estoy muy de acuerdo. Bueno, no tienes por qué. Sí, desde luego, es uno de los más influyentes, pero no creo que sea el más influyente. Mira, te voy a decir la lista. Mahoma, primer lugar. Isaac Newton, segundo. Ahí sí estoy de acuerdo. Tercero, Jesucristo. Aunque ahora dicen Jesús Cristo, ¿no? No. Los cursis llaman Jesucristo a Jesucristo. Bueno, Buda sigue, luego Confucio y Pablo de Tarso. Puro religioso. Pues es que ese es... Por eso les digo que ustedes dieron puros personajes de obra, no de fe, no de ideología. Qué curioso, Agustín. Pero Dante es quien hace el puente con San Agustín de Hipona y forman todo el cimiento de lo que se llama la cristiandad. Ideológicamente lo hace San Agustín, sin duda alguna, pero es con el famosísimo Comedia de Dante Alighieri, donde el puente entre la Baja Antigüedad, la Media Antigüedad, o también llamada o conocida como Edad Media, y eso es lo que cimienta esta parte de Occidente. Hablo de todo Occidente, no solamente de una parte como Mahoma relaciona e influye, o como Buda en el Oriente Extremo. Si entendemos eso que se llama, o queremos entender sobre todo eso que se llama Occidente, son dos el puente. San Agustín de Hipona, que le da sentido religioso, estrictamente hablando, él forma con la ciudad de Dios todo el andamiaje cristiano, y es Dante Alighieri con la comedia, conocida como la Divina Comedia, que nos enseña la relación de eso que se llama infierno. Y es ahí, en esas dos, se mueve este mundo contemporáneo de Occidente, de lo que se llama cristianismo.
Entonces, Desde luego, eso es Occidente. Pero también para Occidente, hoy también es cumpleaños del gran Chicas, el mejor amigo de Cantinflas. Que le preguntan, ¿y usted conoce a Shakespeare? Al Chicas, a Chicaspeare. Sí, como no, pues es mi gran cuate, Chicaspeare. pero hoy es su Hoy cumpleaños. nació el gran Chicas. No, creo que es su bautizo hoy. Ah, pues aquí Bautizo. dice que es. Bautizo, No, no bautizo. nacimiento. De Shakespeare no es nacimiento. Pues Bueno, aquí está como primer lugar Mahoma en esta lista y solo Isaac Newton se cuela entre Jesucristo, Buda, Confucio, que son los creadores de las principales religiones de este planeta. pues sí, desde luego han influido. Nadie puede decir que no. Pues Y el mundo actual está marcado por la pugna creciente con el Islam, desde luego. claro, acuérdate del insulto que cometió una revista francesa que trajo como resultado en tiempos actuales cuando se supone que el fanatismo no debería de existir y los fueron a rafaguear, como decimos aquí. Pero claro, eso no es que sea culpa directamente de Mahoma. Claro que no. Él es un hombre de su época. El problema es que esas regiones no han sufrido una especie de renacimiento como el que sacó a Occidente de la barbarie que pues, lo tenía sometida la misma religión en la Edad Media. Claro, pues los cristianos eran igual de crueles y salvajes. Sí, Por Es eso un acto de yo no fe. digo la religión, yo digo el fanatismo. sí, pero pues es fanatismo, religión, pues es más o menos, son inseparables, pues. No, fanatismo y La religión no es lo y mismo. fanatismo, sí. No, de ninguna Hay manera. fanatismo de otro tipo, pero dices religión y muy probablemente segunda o tercera persona que te encuentras es un fanático. No, hay No, gente muy religiosa Claro. y no es un También hay fanático. musulmanes muy religiosos y muy respetuosos de la dignidad del ser humano y de la mujer. No, Bueno, pero Estás ligando cosas que no van. No, pues estamos hablando de fanatismo, pues sí, Por eso, pero tú dijiste que un religioso está asociado. no. Hay hasta el fanático de la América que es un salvaje por el Claro, color de la América. pero- Y ese es pero un mira, fanático. No, estás juntando la gimnasia con la magnesia. No, es que es más identificable con la religión. El fanatismo va a estar en todas las religiones. También en los que les van a la América o al Arsenal, o como tú quieras, pero es una característica de la religión. Sobre creo todo que- en la época que hablamos. yo creo No. que no, Mario. Yo creo que está más relacionado con la persona que con la religión en sí. Porque religión hay es la religiosos que persona. son muy razonables y hay religiosos que son fanáticos. Entonces, no está apegado a la religión, sino a algunos de los que la profesan. Yo creo que son dos cosas diferentes. Yo también. No para estoy mí de es lo acuerdo mismo. con Mario. Agustín. Sí, yo creo que la confusión se da en la fe. La fe, o luego cuando se habla de tolerancia o intolerancia. La tolerancia y la fe van de la mano, es creer. La intolerancia es el antónimo de la tolerancia, no creer. Y los rasgos principales de cada religión es que debes de creer, si crees, si tienes fe, en cualquiera de ellas. Sea con Mahoma, sea con Jesucristo. La única que se permite el ejercicio de la duda son los budistas. Los budistas juegan a decir que el sentido del budismo es la no religión. Esa impermanencia, ese pase, ese no ser solamente fanáticos, y lo señalan los budistas con énfasis. Allí no hay fanatismo. Y sí, cuando Mario señala que no hubo una edad media entre el mundo
árabe entre esas 7 tribus que se siguen destazando de una manera feroz, porque no ocurrió ahí. Con el neoplatonismo que se había creado en todo el norte de África, cuando se traslada a lo que es Sevilla o Córdoba y se crea Al-Andalus, ahí se da el florecimiento de nuestro occidente, y ahí se relacionan las 3 religiones famosas, judíos, árabes y cristianos. Y es el único momento de esplendor verdaderamente donde las religiones podían saludarse calle a calle y podían estar de la mano, pero es precisamente cuando se crean esos grupos radicales de fanáticos que empiezan las atrocidades religiosas, las persecuciones religiosas. Y hablo de tolerancia o de intolerancia, de fe o de no fe. Pero ahí también cometes un error porque dices, se juntaron judíos, árabes y cristianos. No todos los árabes son musulmanes. Entonces, la conjunción es de religiones, no de razas. La historia nos enseña que Al-Andalus fue el faro más alto donde esas 3 civilizaciones pudieron convivir de una manera espléndida. Y están los documentos. Ahí se empieza a dar esta forma de que el mundo va cambiando, pero cuando los fanáticos de cada una de esas precisas civilizaciones exigen solamente la fe en una de ellas, el fanatismo viene de ahí y se destruye. A ver, antes de que le entre Dora, aquí está fanatismo. Apasionamiento y tenacidad desmedida en la defensa de creencias u opiniones, especialmente religiosas o políticas. Y luego aquí está religión, conjunto de creencias, de normas de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano y con las que el creyente reconoce una relación con la divinidad, cualquiera que ésta sea, un dios o varios, Dora. Yo creo que el fanatismo es inherente al ser humano y dependiendo de sus creencias racionales o irracionales, se va a inclinar y lo va a manifestar de una manera directa el fanatismo. Desde luego estoy de acuerdo con que especialmente en la religión es en donde se ha visto el mayor enfrentamiento con base a ese fanatismo, que ha dado origen a guerras, ha dado origen a separaciones, a luchas, a pugnas brutales, pero finalmente yo creo que es algo que el individuo desarrolla en las primeras etapas de su vida, que va desde el fútbol, un videojuego, pero cuando el marco del hogar es religioso y en ese sentido se va inclinando a lo largo de su infancia, el individuo va a defender con uñas y dientes, y ahí es a donde se rompe la línea entre lo racional y lo irracional. Es cuando se convierte en fanático. Para mí es un desarrollo a mediano plazo, a partir de la infancia, dependiendo mucho de las creencias religiosas que emanan. Si es un extremo de religiosidad, puede suceder que el individuo rechace cualquier creencia porque se vio sometido al fanatismo de los padres. O bien puede ser que asuma un término medio en donde analice, lea, estudie y de ahí defina su creencia racional en función de la religión. Ahora estamos viendo un fanatismo político hoy en día donde las propias familias se parten, Alejandro. Porque se deja de cuestionar. Yo creo que el asunto fundamental para ir en contra del fanatismo es que tú, a pesar de que tengas a alguien a quien seguir o en quien creer, no te alejes de la posibilidad de la crítica y de la reflexión, del análisis. En el momento en que te alejas de esa posibilidad y concedes tu creencia absoluta, ahí ya te perdiste, porque entonces cualquier cosa buena o mala que haga el líder político, religioso, etcétera, tú vas a estar convencido de que él está bien. Y eso es lo que ha pasado a últimas fechas. Aquí en México, en otros países de Latinoamérica, en general en la historia del mundo, hay mucho fanatismo político porque la gente decidió entregarle su fe, no a una causa religiosa, sino a una causa política.
Y si a eso la llevas con el discurso, con las palabras y todo, entonces la gente decidió renunciar a su capacidad de reflexionar y de criticar y entregar su voluntad y su fe a una causa política. Sobre todo que las causas políticas casi siempre tienen intereses bastardos. Claro. Acabamos de ver, en Kenia van 90 cadáveres recuperados de alguien que les dijo, dejen de comer y se van a ir al cielo. Y murieron todos esos. ¿Se fueron? O los que ahora se enfrentan, oye, ¿ya vieron la campaña que hay en contra de la ministra Piña enfrente de donde sesionan? Es fanatismo. Estamos muy cerca. Exacto. La ciudad sucia. Pero ese es, lo acabas de decir, Manelik, esa es la mejor expresión del fanatismo. Ayer entrevistaban, no sé si es el líder del plantón, no nos vamos a ir de aquí, los mismos argumentos idénticos que dice el presidente, idénticos. Que el pueblo no eligió, que son unos privilegiados, que son corruptos. Haz de cuenta que se aprendió el guión de lo que dice el presidente o ha dicho a lo largo de su gobierno. Igualitos, no hay una sola idea que dijeras, oye, sí es cierto, quizás tiene razón en este punto esta persona porque pensó más en este aspecto. No, igualitos, haz de cuenta que los amaestraron. Y ese es el fanatismo. Cuando tú no te das cuenta de que estás repitiendo la misma fórmula de tu líder o de la persona en la que crees, igualitos, los mismos argumentos. Pero eso es muy peligroso, Mario, porque ellos no están ahí por popularidad, sino para hacer justicia. Claro. No, pues es un ejemplo más de que se nos está empujando hacia el autoritarismo, la destrucción de los organismos que equilibran un poco el poder sobre todo del Ejecutivo. Es una característica que se ve en todo proceso en que se implanta un autoritarismo en el mundo, ¿no? Incluyendo en México. En México ha habido dictaduras horrendas que meten a la cárcel a los diputados y a todo gesto de oposición. Entonces es un elemento que nos señala que tienen razón las personas que se oponen a todo esto, que ven con alarma lo que está sucediendo y que llaman a organizar algún tipo de resistencia intelectual, sobre todo. Pues me parece muy grave a mí los insultos y los ataques que se le están dando a esta mujer que se ha comportado a la altura, y que fue nombrada por el presidente. Eso es lo que más les arde, fíjate. Pues sí, además. Quería que iba a tener una sirviente y no, era una persona con el criterio para tomar sus decisiones, como es su obligación, para hacer respetar la Constitución. Nada más. Si vas en contra de la Constitución, ahí vas a encontrar problemas en la Suprema Corte.